preguntaste por qué la devaluación genera inflación, por qué un movimiento brusco del tipo de cambio es tan temido por muchos gobiernos y por qué, si muchas veces lo que buscamos es tener un tipo de cambio alto que nos brinde mayor competitividad dentro de nuestra economía en comparación con otras, por qué es entonces que nos cuesta tanto llegar a ese tipo de cambio alto, o al menos por qué no lo hacemos de manera rápida o de manera gradual pero acelerada. Bueno, hoy te voy a contar tres formas, en realidad son tres razones por las cuales una devaluación del tipo de cambio puede generar inflación. Generalmente lo genera, pero vamos a ver que no siempre es lineal, es decir, no siempre es proporcional el traslado a precios de lo que es el tipo de cambio. Puede ser que el tipo de cambio se evalúe un porcentaje, por ejemplo un 20%, y que después la inflación sea superior a ese 20% o incluso que sea inferior. No siempre el traslado ni es inmediato ni es necesariamente proporcional. Vamos a ver que hay varios factores que pueden influir en eso. Te recomiendo, si no lo hiciste, que veas nuestro video también vinculado a inflación, donde explicamos diferentes conceptos sobre este fenómeno, digamos, que se da en la economía global y que hoy está muy en boga por el tema de las commodities, pero en particular hablamos también de por qué se dice que afecta en mayor medida a la gente de bajos recursos, a las personas pobres. Antes que nada vamos a hacer una pequeña aclaración, un error que se suele ver de manera bastante frecuente, perdón, en los medios y quizás en personas que no son tan ávidas de economía. No me refiero en particular a la diferencia técnica entre depreciación y devaluación. Quizás eso vos puede ser que lo hayas estudiado si sos una persona aficionada a la economía. La depreciación en general se refiere, hablando técnicamente, ¿verdad? Porque la verdad que en lo coloquial decimos devaluación para ambas cosas. Pero cuando hablamos de depreciación, generalmente el tipo de cambio es un tipo de cambio libre o quizás con una flotación sucia o administrada, como se dice. Y en el caso de la devaluación es un tipo de cambio fijo, donde es una autoridad monetaria justamente quien decide ese cambio, digamos, en el tipo de cambio. Valga la redundancia. Vamos a hablar también en otro video sobre el tipo de cambio real multilateral, cómo se comporta esa cartera de consumo, cómo se integra y de qué manera podemos establecer, teniendo diferentes niveles de precios, diferentes monedas, diferentes cotizaciones y tipos de cambio, cuando un país se para de manera más competitiva frente a otros, teniendo en cuenta únicamente, obviamente, las cuestiones cambiarias más allá de los términos de intercambio en general. Pero yo te decía que quería hacer una advertencia, es simplemente decirte que cuando nosotros hablamos de devaluación de tu peso, de tu moneda. Muchas veces decimos, ¿y cómo hacemos? Porque ¿cómo nos damos cuenta que se devalúa, que pierde valor? Bueno, comparándolo con otra moneda. Lo más común es que veamos el dólar. Entonces decimos, si hoy el dólar cuesta, por ejemplo, 300 pesos y pasa a costar 400 pesos ese dólar, quiere decir que el peso se devaluó. Entonces acá el error muchas veces vemos que dice, bueno, pasa el dólar de 300 a 400 pesos y decimos el dólar se devaluó. No, en ese caso el dólar se avaluó. ¿Por qué? Quien se devaluó fue el peso, porque el peso necesita más unidades para comprar un mismo dólar. ¿Ok? Entonces generalmente hablamos de devaluación del peso. Ahora vamos a lo siguiente. Entonces yo te decía que te iba a mencionar tres motivos por los cuales una devaluación puede generar inflación. Arranquemos con el primero. El primero viene por el lado de las importaciones. Una devaluación encarece las importaciones. Y en una economía altamente con un componente de importación muy grande, porque quizás no fabrica o no has logrado sustituir importaciones en gran medida. En América Latina esto sucede muchísimo, ¿no? Que cuando empiezan a crecer las economías también crece la importación y muchas veces a un ritmo más acelerado que la exportación. Y muchas de las cosas que vendemos en nuestros países no son elaboradas con 100% con productos de aquí. Entonces decíamos que se encarecen las importaciones. ¿Por qué? Y bueno, básicamente porque todo lo que compramos de afuera ahora nos sale más caro. Veámoslo con un ejemplo, mirá. Voy a tomar un momento, quizás espero que no tardar tanto, pero supongamos que vos vendés viromes. Vos comprás estas viromes, las vendés en Argentina, por decir un caso, y las comprás de Holanda. En este caso decimos que el 100% de la virome es de Holanda, o sea, no hay una fabricación de acá para no complicarlo. Esta virome a vos, el productor que está en Holanda, te la vende a $1. Si el dólar está a 300 pesos, ¿cuál es tu costo entonces de producción o tu costo por cada virome? Si la virome está a $1 y el dólar cuesta 300 pesos, tu costo por cada virome es 300 pesos. ¿A qué precio la vas a vender? Bueno, eso obviamente lo determinarás en base a diferentes evaluaciones que hagas de mercado, pero casi seguro por encima de esos 300 pesos para tener un margen de ganancia.
Supongamos que la vendés a 350 pesos, entonces ganás por cada virome que vendas 50 pesos. Tenés 300 de costo, la vendés a 350, ganás 50. ¿Hasta ahí me seguís? Bueno, ahora supongamos que se devalúa el peso, entonces ya el dólar, en vez de costar 300 como costaba antes, pasa a costar 400. Vos seguís comprando una virome a $1. Vos se la compras a alguien de afuera que quiere el dólar. Ahora vos se la compras desde afuera a $1. ¿Cuántos pesos necesitas para comprar el dólar que antes comprabas con 300? 400. ¿Está bien? Si el tipo de cambio pasó de 300 a 400, ahora por cada dólar vos necesitas 100 pesos más. Eso quiere decir que tu costo, es decir, lo que a vos te cuesta la virome, pasó de costar 300 a 400. ¿Te acordás qué precio le habíamos puesto? Habíamos dicho de 350 pesos. ¿A vos te parece que si a vos cada virome te cuesta 400 pesos, la vas a seguir vendiendo a 350 pesos? Bueno, casi seguro que no. De hecho, es muy probable que vos quieras mantener cierto margen de ganancia y entonces lo que hagas es aumentarlo incluso por encima de esos 400 pesos. Es decir, pues si no estarías empatando si lo vendes a 400 y si lo seguís vendiendo a 350 vas a seguir perdiendo. Así que bueno, de esta forma, explicándote este caso de la virome, vas a poder ver que en muchos casos, o sea, si esto lo replicas en toda la economía, es que se aceleran los precios, es verdad, porque todo lo que vos traes de afuera, imagínate que vos necesitas, por ejemplo, un autoparte para fabricar un auto, todo te sale más caro. Es por eso que muchas veces los gobiernos insisten en, no solo por el empleo que generan, pero sino también en reemplazar aquellos que se compran de afuera para poder hacerlo acá. El primero entonces venía por el lado de las importaciones, el segundo es por las exportaciones. Vos me puedes decir, Lucas, pero está bueno tener un tipo de cambio alto, está bueno que se devalúe el peso, porque eso quiere decir que la persona que viene del exterior y tiene un dólar, con ese dólar ahora puede comprar más cosas. Y dice, bueno, es cierto, hay inflación, pero bueno, si la inflación no sube tan rápido, quizás el poder adquisitivo de ese dólar crece. Y sí, es cierto. Ahora veamos un problema que se suele dar especialmente con las que son las commodities, especialmente con alimentos o aquellos bienes transables. Bienes transables le decimos a los bienes que se pueden o bien consumir aquí en el país o se pueden exportar. Un corte de pelo, por ejemplo, que brinda un peluquero o una peluquera, no es un bien transable, es un servicio que únicamente se puede brindar acá. Pues ¿dónde está el peluquero, el profesional que me acortará el pelo? Entonces te decía exportaciones. Yo te voy a dar el ejemplo entonces de una botella de aceite, por ejemplo. Supongamos que vos sos un fabricante de aceite y vendés tu botella de aceite tanto en Argentina como en el exterior. La vendés al exterior a $1, bastante barato. Bueno, no importa, pero la vendés a $1, ¿ok? Si el dólar está a 300 pesos, vos por cada botella que vendés al exterior, ¿cuánto ganás? $1, 300 pesos. No tengo acá para darte, quería ponerte un ejemplo de una botella. Vamos a hacerlo con la virome nuevo. Supongamos que vos vos producís, fabricás viromes esta vez en Argentina y las vendés al exterior. La vendés a Estados Unidos. Ok. Te dan $1 por cada virome. Si el dólar cuesta 300 pesos, vos por cada virome ganás 300 pesos. Ahora supongamos que vos las viromes, además de venderlas a Estados Unidos, también las vendés aquí en Argentina. ¿A qué precio la vas a vender en Argentina si vos tenés la posibilidad de venderla a 300 pesos en Estados Unidos porque te dan $1? Bueno, vos me dirás, y la vendo a 300, quizás un poquito menos porque tengo menos costos de flete, porque no me hago tanto problema para exportarlo, lo que fuera. Bueno, supongamos que la vendés al mismo precio, 300, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si el dólar pasa a costar, en vez de 300, 400? Se evalúa el peso, entonces ahora el dólar cuesta 400 pesos. Vos cada virome, ¿te acordás cuando la vendíamos? A $1. Eso quiere decir que vos ahora pasás de ganar 300 que ganabas antes, ganás 400 por cada virome. Si vos ganás 400 por cada virome que vendés a Estados Unidos y vendías en Argentina a 300 pesos, ¿vas a seguir vendiendo en Argentina las viromes? Bueno, lo más probable es que vos te vuelques más al mercado exportador. Digas, y no voy a vender la virome en Argentina por 300 pesos si la puedo vender a Estados Unidos a 400 pesos. Esa puede ser una decisión. Otra decisión, o puede ser que sea un poco de ambas, digas, bueno, yo te vendo acá la virome en Argentina, pero te la vendo más cara, te la vendo a 400 pesos, porque si no la querés, yo la vendo a $1 a Estados Unidos y gano 400 pesos. Entonces a 300 pesos no te la voy a vender. Entonces ahí ves, por ejemplo, con los alimentos cómo sucede cuando crece el precio de los commodities,
que son aquellos bienes que tienen un valor, por así decirlo, universal, digamos, que se cotiza en todo el mundo. Lo que suele pasar es también que los cortes, por ejemplo, de carne, que se comercializan también aquí, porque a veces sucede que quizás que lo que se vende afuera, por ejemplo, que las viromes que se venden afuera no son las mismas viromes que se usan en Argentina, pero lo que puedes ver es que se encarece lo que está acá. ¿Por qué? Porque el exportador, la persona exportadora, tiene el incentivo de vender afuera y si lo quiere vender adentro va a pedir obviamente un mayor precio más similar a lo que gana afuera. Hay varias medidas que intentan los gobiernos también para frenar esto, como tipos de cambios diferenciales, declaraciones de importación declaraciones para exportar, ciertos límites, retenciones, etcétera, etcétera, como para poder contener esos desequilibrios. Te decía que son tres, ya se está haciendo bastante largo el video, pero no quería dejar de comentar uno que de un enfoque estructuralista es súper importante y que explica muy buena parte de la inflación también que existe en los países del mundo, y son las expectativas. Las expectativas juegan de una manera muy clara y de diferentes formas, no una sola en realidad. Expectativas, digamos, básicamente de la persona que forma precio, que está pensando en lo que va a suceder. Si esa persona piensa que va a haber inflación, posiblemente suba sus precios. Si esa persona piensa que se va a devaluar el tipo de cambio, por eso cuando vemos tensiones en el tipo de cambio, que el Banco Central se queda sin reservas, que parece cada vez más inminente un salto evaluatorio, quizás por los motivos que yo te explicaba del 1 y el 2, pero hay muchas personas también que empiezan a decir, bueno, pará, si se va a devaluar, esto quiere decir que va a haber más inflación. Y si va a haber más inflación, yo no me quiero comer esa inflación. Si yo vendo viromes, las voy a empezar a vender más caras. Puede ser por dos cosas. Una, porque quizás yo las compro de afuera y digo, mirá, yo necesito evaluar el costo de reposición. No te puedo vender la virome a 300 pesos si va a estar después a 400. Necesito venderla a 400 para que cuando esté a 400 yo pueda comprarla. Entonces ahí quizás tiene algo de sentido. Pero también puede pasar como me diga, che, pero mira, yo me compro esta remera y la industria textil la verdad que importa poco y nada, los trabajadores son de acá, y el tipo que me vende la remera dice que no, que se va a devaluar el peso y me la quiere vender más cara. ¿Y por qué es eso? Bueno, probablemente por diferentes motivos, pero esa persona lo puede hacer quizás por dos causas principales. Una es que esa persona tenga un costo, decíamos, importado, es decir, que se vaya a afectar directamente, y otra es porque esa persona quizás quiere resguardar su propia rentabilidad. Entonces, si esa persona, por ejemplo, tiene que ir a comprar viromes para que sus hijos vayan a la escuela, y si piensa que esas viromes le van a costar más caras, seguramente también lo vaya a pensar y vaya a incrementar el precio de sus remeras. Lo mismo si esa persona quizás no fabrica las remeras, es un negocio, es un local que está en un shopping y le compra las remeras a un fabricante. En lo que es teoría de los juegos, que pensamos siempre en qué haría otro actor económico, quizás esa persona dice, mira, yo no aumentaría los precios ni por mí, ni para ganar más, ni para comprar más viromes. Pero yo tengo miedo, creo que el que me vende las remeras a mí sí va a pensar de esa manera y me lo va a aumentar. Así que por si acaso, yo aumento. Así que de esta forma ves como diferentes decisiones individuales se van transformando de manera colectiva en una inercia, obviamente, que impacta y que a veces la devaluación o incluso el temor o las expectativas, vamos a decirlo así de manera más clara, pueden incluso acelerar la inflación, la suba de precios, aun cuando el tipo de cambio realmente no haya pegado un salto tan relevante. Bueno, espero que te haya servido este video, déjanos como siempre tus comentarios. Este fue Lucas Romero Manuquian para la Economía Online, Economía con Subtítulos. Muchas gracias.